invito a que leáis vuestra Biblia en Filipenses capítulo 3. Vamos a leer los versículos 20 y 21. Seguro que todos los conocéis. Y no lo he contado, pero así de memoria puede que hayan sido o sean más de 20 o 20 y tantas series que hemos hecho, pequeñas series sobre Cristo el Supremo, Supremo sobre todas las cosas, Supremo sobre todo ser. Y si nada cambia, si el Señor nos dicta otra cosa, probablemente esta sea de todas estas series consecutivas que hemos hecho, con esta acabemos todo esto, 20 y tantas series, viendo que Cristo es Supremo. Y esta última se va a titular, o es que Cristo es Supremo por su poder transformador. Y tenemos una promesa de que seremos transformados, como hemos cantado. Dios siempre cumple sus promesas y tenemos esa esperanza, esa promesa de que algún día seremos transformados y Cristo es Supremo por su poder transformador. Dice así Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene, aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Él transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Y esa es la promesa, esa es una de las muchas promesas que el Señor nos hace y que el Señor cumplirá. Y Cristo es Supremo porque por Él se cumplirá esta promesa de que seremos transformados. Como digo, llevamos bastante tiempo viendo, recordando que Cristo es Supremo sobre todo y sobre todos, todas las cosas y todas las personas. Es decir, Cristo es Supremo sobre, como digo, todas las cosas y sobre toda persona. Y está escrito en la palabra de Dios que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, que Él es el unigénito de Dios. Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 18 también de ese capítulo 1 de Juan dice la palabra que nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, dice allí, que está en el seno del Padre, Él, y ese Cristo, le ha dado a conocer. Pero fijaros, no solo Cristo es ese unigénito del Padre, sino que también es el primogénito, y dice la palabra, sobre todo lo creado, y entre los muertos. Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 15, dice así, Colosenses 1, 13 al 15, porque Él, y ese Él es Dios Padre, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, en el Hijo amado. El perdón de pecado implica. Y dice el versículo 15, Él, y ahora se está refiriendo a ese Hijo amado, Cristo, es la imagen del Dios invisible, y dice el primogénito de toda creación. Pero es que más adelante en el versículo también 18 de Colosenses 1 leemos que Cristo es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y Él es el principio, y dice allí el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Sabemos que Cristo venció a la muerte, que Cristo resucitó como estaba escrito y como estaba establecido, determinado por Dios. Por eso Él es, como dice Colosenses 1:18, el primogénito de entre los muertos, resucitó y venció a la muerte. Y Cristo es también el primogénito de toda creación, como hemos leído, porque fijaros, Él ya existía antes de todo lo creado. Y no solo existía antes de todo lo creado, sino que además Él, podemos decir que fue el brazo ejecutor utilizado por Dios para crear todas las cosas. Primogénito
de toda creación, primogénito de entre los muertos, el unigénito de Dios. Y teniendo en mente todo eso, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver también que Cristo es supremo, como decía antes, por su poder transformador. Este que es el primogénito, el unigénito, el que venció a la muerte, el que hizo toda la creación, es el que nos promete, o el que hace la promesa de que por su poder seremos transformados. Y lo hemos leído en Filipenses. Tenemos esa promesa de que seremos transformados. El apóstol Pablo escribe esas palabras a los filipenses inspirados por el Espíritu Santo y les recuerda que por el poder, por los méritos del Señor Jesucristo, Dios nos trasladó, o nos ha trasladado a su Hijo, nos ha trasladado a su reino. Y al trasladarnos a su reino, nos ha hecho también ciudadanos de ese reino, del reino de los cielos. Por lo cual esto implica una cosa, que tenemos una nueva ciudadanía. Implica también que los que hemos sido salvados por la obra de Cristo, estamos de paso en esta vida. Estamos de paso, esta no es nuestra ciudadanía. Y por tanto, como le dice Pablo a los filipenses en el pasaje que hemos leído, debemos de desear, o deseamos ansiosamente, dice allí, llegar hasta la presencia de nuestro Señor, llegar a nuestro nuevo destino. Dice el texto, ansiosamente esperamos estar con nuestro Salvador. Y fijaros, esto ocurrirá, porque esto va a ocurrir. O ese momento va a suceder cuando Cristo, como hemos también cantado en algunas de estas canciones, cuando Cristo regrese de nuevo como Señor y como Salvador a recoger a su iglesia, a recoger a su esposa amada. Y será justo en ese momento, cuando dice el texto bíblico que hemos leído, será en ese momento cuando los creyentes seremos transformados de una manera, podemos decir, radical, total. El versículo 21 de Filipenses decía que el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, y todo por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Él es el creador de todas las cosas, tiene poder para hacerlo. ¿Y en qué consiste esa transformación? Porque la promesa es de que vamos a ser transformados. ¿En qué consiste esa transformación? Como dice el versículo 21, nuestra condición, la condición actual que tenemos necesita esa transformación, porque estamos, dice el versículo, en un estado de humillación. Nuestro cuerpo está en un estado de humillación. Esa palabra humillación normalmente significa o tiene relación con humilde. Pero en este caso, lo que utiliza Pablo no es un humilde, digamos, relativo al carácter de humildad, sino que fijaros, el estado de humillación que menciona aquí el apóstol tiene que ver con ser una persona que es de baja condición. Es una humillación que implica una condición de bajeza, humillado hasta lo más bajo. No una humillación de humilde, sino una humillación de bajeza, de baja condición. El pasaje de Hechos capítulo 8, versículo 33, ¿os acordáis? Cuando Felipe se acerca al carro en el que iba aquel eunuco etíope que estaba leyendo Isaías 53. Allí en ese pasaje de Hechos 8 se describe la humillación del Señor Jesucristo. Podemos leer Hechos 8, 32 y 33. Y dice aquí que el pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este, que estaba leyendo el etíope. Y cita Isaías 53, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. Y dice el 33, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su venida es quitada de la tierra. En su humillación no se le hizo justicia. Y la palabra utilizada aquí de humillación en Hechos es la misma
o similar a la que utilizaba Pablo en Filipenses para describir ese estado del cuerpo del creyente antes de que seamos transformados. Fijaros, somos comparados con la misma situación de humillación a la que Cristo llevó su cuerpo en la cruz del Calvario. Una humillación hasta lo más bajo. Y esa era nuestra situación. Es la misma situación a la que Cristo se humilló hasta la más baja condición. Se humilló no solo hasta la más baja condición, sino que se humilló, siendo Dios, se humilló hasta la muerte. Por tanto, fijaros, esa era nuestra condición, humillado hasta lo más bajo. Y esa es la condición de todo aquel que no tiene a Cristo. Como digo, humillado hasta lo más bajo, humillado hasta la muerte. Sin embargo, Cristo nos va a transformar. Y necesitamos, evidentemente, esa transformación, porque estamos en lo más bajo. No necesitamos un pequeño ajuste, no necesitamos una mano de pintura o algo de maquillaje que nos cambie la cara. Nuestra situación actual está afectada por el pecado, tanto de forma espiritual como físicamente, porque sufrimos enfermedades, nos cansamos, tenemos limitaciones y todo lo que se ocurra. Pero Cristo transformará todo eso con su poder el día que venga por nosotros, el día que arrebata su iglesia. ¿Y cómo será ese cambio? Ese cambio evidentemente será un cambio radical. Será un cambio tan radical como que pasaremos de muerte a vida, aunque ya hemos pasado de muerte a vida porque Él ya nos ha salvado. Pero será de esa manera, será un cambio, como digo, desde la situación más baja a la misma imagen de Cristo. No hay medida para ese cambio. Desde lo más bajo, desde la mayor humillación, a la imagen del Señor Jesucristo, a la imagen de Dios. Así que Cristo es supremo porque Él va a transformar a todos los creyentes a un cuerpo glorioso, igual al suyo, igual al de Cristo, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, dice, en conformidad al cuerpo de su gloria. En conformidad. Y esa palabra conformidad que yo he leído, la Biblia de la América, en Reina Valera, que tendréis mucho, se traduce como ser semejante. Nos va a transformar de la misma manera que es nuestro Señor, de la misma conformidad, a la misma semejanza a la que se refiere también Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 29, donde dice ahí Pablo, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él nos ha salvado para hacernos conforme a la imagen de su Hijo, por su poder. Así que Cristo es supremo porque no solo nos va a recoger en las nubes, que eso será precioso, ojalá y lo veamos físicamente con nuestros ojos ese momento, y si no, saldremos de donde estemos enterrados ese día. Pero no solo eso, sino que también nos va a transformar, y esa es su promesa. Nos va a transformar de tal modo que seremos en la misma forma que Él, conformados como Él, semejantes a Él, hechos a su misma imagen. Yo no sé describir eso. No tengo palabras para describir. Solo puedo pensarlo y alabar al Señor, darle gracias y a lo mejor emocionarme, pero no soy capaz de describirlo. Pero lo que sí podemos hacer es darle gracias y alabar a Dios por la seguridad de esta promesa, la promesa de que vamos a ser transformados a la imagen de Cristo. Porque es cierto que podemos estar aquí pasando todo tipo de necesidades,
Vamos a sufrir todo tipo de enfermedades, unos más, otros menos. Pero como mínimo nos vamos a cansar, vamos a tener limitaciones. Vivimos en una dura guerra continua con nuestra tentación y con los deseos de pecado que nos afligen en nuestra vida, todas esas cosas. Pero a la vez tenemos la promesa y a la vez podemos confiar en que nuestro Señor Jesucristo, aquel que es supremo, aquel que es el unigénito, el primogénito, el creador de todas las cosas, el que tiene poder para hacer todo, tiene también poder para transformarnos y para conformarnos, hacernos de su misma imagen, hacernos a la semejanza de su propia naturaleza divina. Y todo ello por su gracia y todo ello, como hemos cantado también, para su gloria. Así que, hermanos, solo podemos alabar y darle gracias a Dios por ello. Con corazones humildes, ahora sí humildes de humildad, sabiendo nuestra posición de humillación, de que estábamos en lo más bajo, pero que sin embargo Él nos va a transformar a su propia imagen y tiene poder para hacerlo. Cristo es supremo para Él. Señor, te damos las gracias en esta tarde. Señor, es un privilegio sin medida el poder ser llamado tu Hijo. Es un privilegio sin medida el saber que tú nos has comprado y nos has rescatado y que nos has dado una vida eterna. Señor, es un privilegio también y un gozo y una gran esperanza el saber que cuando tú vengas por nosotros, cuando estemos en tu presencia, Señor, tú terminarás tu obra perfecta y nos vas a hacer semejantes, iguales, conformados a tu misma imagen, Señor. Parece que esto es locura, Señor, como esto es evangelio, locura para los que no creen. Señor, pero esa es nuestra esperanza. Y por eso esperamos también, como dice tu palabra, ansiosamente ese momento en el que podamos estar delante de ti y verte cara a cara, Señor. Y no lo merecemos, Señor. No merecemos ni el aire que respiramos. Y sin embargo, Señor, tú has dado tu vida en la cruz del Calvario, no solo para perdonar nuestro pecado, sino para incluso hacernos semejantes a ti, Señor. Gracias por ello, Señor, y te alabamos. Y te rogamos que tú sigas, Señor, salvando personas para que ese día de gloria sean todos los posibles los que estén allí siendo conformados a tu imagen.